Se paró en el podio como siempre, firme, sereno, pero más despacio, de una manera que solo los observadores más atentos notarían. Y en algún lugar detrás de él, en una sala de reuniones del palacio que ninguna cámara jamás filmará, se dice que 3 palabras fueron reescritas en una frase que nadie en ese edificio planeaba pronunciar en voz alta: reducción de su papel público. ¿Y si esa frase nunca fue solo una nota en la agenda? ¿Y si fue el primer indicio de algo que el palacio no ha confirmado, pero tampoco ha negado? ¿Y si el silencio mismo se ha convertido en la parte más elocuente de la historia? Esa es la pregunta que los observadores de la realeza han estado rondando durante semanas, y al final de este video, comprenderán exactamente por qué se resiste a desaparecer. Si quieren estar al tanto de cada giro de esta historia en desarrollo, suscríbanse ahora mismo, porque avanza más rápido de lo que el palacio parece estar dispuesto a admitir. Comencemos con lo que es realmente cierto, dicho claramente, antes de que una sola palabra de especulación entre en esta historia. En los últimos meses, el rey Carlos ha ajustado algunos aspectos de su agenda pública, un patrón que ha sido ampliamente difundido y que, según comunicados del palacio, está vinculado a su tratamiento médico. Mientras tanto, Guillermo ha asumido visiblemente una mayor proporción de compromisos públicos, compromisos en solitario que antes se esperaban del rey, patrocinios ampliados y una representación más frecuente en eventos que, en circunstancias normales, corresponderían al propio soberano. Estos detalles están documentados y no generan controversia. Sin embargo, lo que permanece firmemente en el terreno de la especulación es qué significa todo esto para el futuro de la monarquía. Pero aquí está la parte de la que casi nadie habla. La especulación, una vez que supera cierto umbral de volumen y repetición, deja de ser ruido de fondo y se convierte en un acontecimiento en sí mismo. Y eso es precisamente lo que ha sucedido. Los analistas de la realeza han comenzado a plantear, con cautela al principio y ahora con mucha más seguridad, una pregunta que pocos se habrían atrevido a formular hace tan solo un año. ¿Se trata simplemente de un monarca que gestiona su salud con sensatez y discreción? ¿O acaso el país está presenciando silenciosamente la coreografía inicial, no declarada, de una transición que nadie ha sido informado de que está en marcha? Según fuentes descritas como cercanas a la Casa Real, aunque cabe aclarar que estas no han sido confirmadas y deben tomarse con la debida cautela, se alega que desde hace algún tiempo se están llevando a cabo conversaciones sobre cómo asegurar el futuro de la presencia pública de la monarquía. Una experta en la realeza, que participó en un podcast de amplia difusión, describió este patrón con una sola frase inolvidable: planificación de la sucesión, dijo, sin usar la palabra sucesión en ningún momento. Nadie dentro de la familia ha usado esa palabra, ni Carlos, ni Guillermo, ni un solo asesor con la autoridad suficiente para decirlo y ser creído. Y, sin embargo, el patrón se repite de maneras que cada vez son más difíciles de explicar como mera coincidencia. Una gira internacional cancelada, reasignada discretamente a Guillermo. Un deber ceremonial reasignado sin comentarios públicos. Una fotografía de Carlos que circuló ampliamente en Internet. Una que muchos observadores no vieron en ella a un rey imponente, sino a un hombre que cuidadosamente conservaba su energía para lo que viniera después. Cada detalle, por sí solo, tiene poca importancia. Sin embargo, según varios analistas, en conjunto empiezan a formar una figura. Para comprender cómo algo de esta magnitud pudo estar ocurriendo sin una sola confirmación oficial, debemos remontarnos varias semanas atrás, a un periodo que en aquel momento parecía una simple rutina administrativa del palacio. Nada parecía tener relevancia, nada acaparó titulares. Pero ahora, en retrospectiva, los expertos en la realeza lo consideran el punto de inflexión silencioso donde, supuestamente, todo comenzó a cambiar. Según los informes de aquel periodo, en apariencia, se trataba de un lapso completamente ordinario en el calendario real. Se reorganizaron los compromisos. Una visita regional se reasignó sin explicación. Nada de ello tuvo relevancia en su momento.
Pero, en retrospectiva, varios expertos en el palacio han comenzado a considerar este lapso exacto como el momento en que, ya sea por necesidad o por designio, el equilibrio de los deberes reales visibles comenzó a inclinarse en contra de Carlos y a favor de su hijo. Fuentes que afirman estar familiarizadas con el funcionamiento diario de la Casa Real, información no confirmada y que conviene tomar con suma cautela, sugieren que las conversaciones que tuvieron lugar durante este periodo fueron mucho más allá de la simple organización de la agenda. Supuestamente, los asesores de alto rango comenzaron a conversar sobre cómo gestionar la percepción pública, si las apariciones públicas de Carlos continuaban disminuyendo gradualmente. No se redactó nada formal. No se incluyó nada en la política oficial. Fue, como lo describió un informe, una medida de contingencia, y nada más, al menos oficialmente. Si esta medida de contingencia llegó a oídos de Carlos directamente, o si se limitó exclusivamente a los asesores encargados de su agenda, es algo que nadie fuera del palacio puede verificar con certeza. Pero la cronología coincide de una manera que ha resultado difícil de refutar para los escépticos. Y una vez que la gente empezó a buscar un punto de partida para esta historia, este fue el momento al que volvieron una y otra vez. Vale la pena detenerse aquí, deliberadamente, para decir algo con claridad. Nada de esto, incluso si todos los rumores fueran ciertos, implica engaño por parte de nadie. Las monarquías planifican con antelación. Las instituciones establecen planes de contingencia como una cuestión de gestión básica, no de escándalo. Esta distinción es crucial y se pierde en cuanto una historia como esta empieza a circular rápidamente por Internet. Pero una gestión discreta deja huellas. Y esas huellas son precisamente las que los comentaristas han estado rastreando minuciosamente durante las últimas semanas. Ahora pasamos a la parte de esta historia que se desarrolla casi por completo en el ámbito de las supuestas conversaciones, de esas que los observadores de la realeza reconstruyen no a partir de transcripciones o declaraciones, sino del lenguaje corporal, la disposición de los asientos y alguna que otra frase anónima oculta en un periódico dominical. Según uno de estos relatos, sin verificar y presentado aquí como tal, se habría producido una conversación entre Carlos y Guillermo durante una reunión familiar privada, en la que supuestamente surgió el tema de la indecisión, no la abdicación, ni una fecha. Nada parecido a una transferencia formal, simplemente la indecisión, la rapidez con la que Guillermo debería tener mayor presencia. ¿Cuánta responsabilidad pública debería asumir? ¿Cómo se debería permitir que el país se adaptara gradualmente, sin sentir que algo alarmante se desarrollaba a puerta cerrada? Si una conversación así realmente ocurrió, y no hay ninguna confirmación al respecto, solo el patrón de comportamiento que la siguió, ayudaría mucho a explicar algo que ha desconcertado genuinamente a los observadores de la realeza. ¿Por qué el papel ampliado de William se ha desarrollado tan gradualmente? ¿Por qué se ha desarrollado a un ritmo lento, casi deliberadamente pausado, en lugar del estallido repentino y urgente que normalmente acompañaría a una verdadera crisis de salud? Esa gradualidad, más que cualquier detalle filtrado, es lo que interrumpe constantemente la narrativa de la crisis cada vez que intenta imponerse. Las crisis suelen ser ruidosas, suelen avanzar rápido y dejar grietas visibles. Esta ha sido silenciosa, deliberadamente silenciosa, casi inquietantemente silenciosa, y en una institución construida durante siglos sobre el control meticuloso de la comunicación pública, el silencio a menudo significa que algo se está gestionando a propósito, no que algo se ha descontrolado. Dejemos de lado las especulaciones por un momento y hablemos de lo que es real y verificable, porque la verdadera mecánica detrás de esta historia es, a su manera, más fascinante que cualquier rumor que circule al respecto. La monarquía británica no transfiere las funciones cotidianas, como una empresa podría traspasar un proyecto a un nuevo gerente. Constitucionalmente, Carlos sigue siendo el soberano absoluto, jefe de Estado, poseedor de todos los poderes y responsabilidades formales inherentes a ese cargo,
a menos que su abdicación o muerte pongan fin formalmente a su reinado. Lo que sí puede cambiar, dentro del marco constitucional vigente, es la distribución de los compromisos públicos. Los consejeros de Estado, por ejemplo, pueden sustituir legalmente al monarca en funciones estatales específicas, según la legislación vigente desde hace décadas. Los herederos han asumido con frecuencia funciones más visibles a medida que los monarcas reinantes envejecen. Esto ocurrió durante los últimos años de la difunta reina y sucedió con el propio Carlos durante años antes de su ascenso al trono. Nada de esto requiere un anuncio público. Nada de esto requiere la firma ni la presentación de un solo documento formal. Puede suceder exactamente como parece estar sucediendo ahora mismo, de forma gradual, procedimental, casi invisible, sin que nadie en el palacio tenga que pronunciar en voz alta lo que realmente sucede. Comprender ese mecanismo es crucial aquí, porque significa que todo lo que se observa actualmente, el cambio de horario, la presencia cada vez mayor de William, es totalmente coherente con el envejecimiento institucional normal. No requiere una crisis oculta para explicarlo, pero, fundamentalmente, tampoco la descarta. Y esa persistente ambigüedad es precisamente la razón por la que la especulación se ha negado a cesar, semana tras semana. Sin embargo, lo que los hechos constitucionales no pueden captar es cómo se siente realmente este momento desde dentro de la propia familia. Y ahí es donde reside el verdadero peso humano de esta historia. Porque si hay siquiera una pizca de verdad oculta en todo este relato, entonces en algún lugar del centro de esta historia se encuentra un hombre de casi 80 años, lidiando en silencio con los límites de su propio cuerpo, justo en el momento en que se supone que debe liderar una institución que siempre ha dependido de la apariencia de permanencia para sobrevivir. No es una posición fácil para nadie, con o sin corona. Y para William, la dinámica descrita tiene un peso completamente diferente. Los observadores de la realeza han notado desde hace tiempo que Guillermo ha expresado, en varias ocasiones, un deseo genuino de modernizar y simplificar la monarquía para una nueva era. La idea de una familia real más reducida se ha discutido abiertamente durante años, no solo como un rumor sensacionalista, sino como una idea a la que el propio Guillermo se ha referido directamente en público. Si ahora está asumiendo un papel público considerablemente mayor antes de lo previsto, lo hace mientras su padre, según todas las fuentes públicas disponibles, sigue estando muy presente y sigue siendo el rey. Es una presión extraña, casi insoportable, lo suficientemente visible como para ser observado por millones de personas en tiempo real, pero sin la certeza de saber con exactitud cuánto peso debe soportar ni durante cuánto tiempo. Es precisamente este tipo de situación la que suscita las especulaciones que hemos estado analizando a lo largo de este vídeo, no porque nadie involucrado esté fallando en su papel, sino porque la ambigüedad, dentro de una institución tan visible para el público, siempre acaba siendo rellenada por voces externas en el momento en que quienes están en el centro deciden no aclararla por sí mismos. Lo que nos lleva naturalmente a la parte de esta historia que casi nunca llega a los titulares, porque, a diferencia de todo lo que hemos comentado hasta ahora, no implica ningún tipo de conflicto. Numerosos testimonios, procedentes de comentaristas de la realeza y no de ninguna declaración oficial del palacio, describen la relación laboral entre Carlos y Guillermo durante este periodo como, si cabe, notablemente más estrecha de lo habitual. Compromisos compartidos aparecían con mayor frecuencia en la agenda. Coordinación visible en los principales eventos públicos. Un patrón que se asemeja mucho menos a una rivalidad silenciosa y mucho más a dos hombres que se coordinan con cuidado y deliberación para gestionar juntos un periodo de tiempo realmente difícil e incierto, como padre e hijo, y como rey y heredero. Ese detalle en particular rara vez recibe la misma atención que las especulaciones que lo rodean, y eso dice mucho menos sobre la dinámica familiar real que sobre lo que tiende a propagarse más rápido y con mayor alcance en Internet. La incertidumbre se extiende. La estabilidad, por alguna razón, casi nunca lo hace. Como era de esperar,
Y quizás inevitablemente, la reacción pública ante todo esto se ha dividido claramente. Algunos comentaristas interpretan todo el cambio como una clara evidencia de una monarquía que se prepara con discreción y competencia para lo que viene. Una institución que simplemente hace exactamente lo que las instituciones centenarias están diseñadas para hacer. Otros interpretan los mismos hechos en términos mucho más urgentes, tratando cada cambio de compromiso, cada gira cancelada, cada reasignación silenciosa de funciones como un tic más en un reloj invisible que nadie ha puesto en marcha oficialmente. Las redes sociales, como era de esperar, han amplificado la versión más estridente de cada interpretación contrapuesta, a menudo desprovista por completo de las advertencias que el periodismo responsable insiste en incluir siempre. Lo que ha estado en gran medida, casi de forma notoria, ausente en las opiniones más ruidosas que circulan en Internet, es la paciencia. La simple disposición a aceptar que las transiciones institucionales reales, las genuinas, a menudo se ven exactamente así. Lentas, discretas, casi invisibles en tiempo real y solo completamente visibles en retrospectiva, una vez que suficientes piezas han encajado silenciosamente. ¿Y qué significa todo esto para la historia? Dejemos de lado las especulaciones, las conversaciones sin confirmar, el lenguaje corporal reconstruido, las declaraciones anónimas publicadas en los periódicos dominicales. Lo que queda, en el fondo, es algo mucho menos sensacionalista que una crisis oculta, y mucho más genuinamente humano de lo que cualquier titular podría captar. Un monarca que gestiona con discreción las limitaciones inherentes a la edad, dentro de una institución que nunca fue diseñada para hablar de la edad abiertamente, ni con naturalidad. Un heredero que avanza, gradual y visiblemente, hacia un papel para el que se ha preparado literalmente toda su vida, sin que nadie, ni siquiera el propio Guillermo, sepa con exactitud dónde está el límite entre ayudar y reemplazar. Quizás esa sea la verdadera historia que se esconde tras todo esto. No una abdicación secretamente planeada, no una cuenta atrás oculta tras los muros del palacio, simplemente una institución antigua y extraordinariamente resistente, que hace precisamente lo que siempre ha hecho mejor a lo largo de su dilatada historia: adaptarse lentamente, adaptarse con discreción, adaptarse casi por completo fuera de la vista del público, hasta que un día, aparentemente de la nada, el público levanta la vista y se da cuenta en silencio de que todo a su alrededor ya ha cambiado. Las palabras pronunciadas en ese podio nunca anunciaron oficialmente nada, pero quizás, en una familia como esta, el anuncio en sí nunca fue lo importante. Hay otra perspectiva de esta historia que merece ser analizada con detenimiento, porque rara vez se aborda con la seriedad que realmente merece. El papel del monarca moderno ha cambiado drásticamente en las últimas décadas, y ese cambio es crucial para interpretar lo que sucede actualmente en torno a Carlos. Hace un siglo, una agenda pública reducida de un monarca reinante podría haber pasado casi desapercibida para el público en general, filtrada a través de periódicos de alcance limitado y sin distribución global instantánea. Hoy en día, cada compromiso, cada cancelación, cada reasignación es rastreada en tiempo real por cuentas, medios y comentaristas dedicados exclusivamente a catalogar hasta el más mínimo movimiento de la familia real. Ese entorno no existía para los monarcas anteriores que afrontaron circunstancias similares, y según varios analistas de medios, cambia radicalmente la carga emocional de una historia como esta. Consideremos lo que esto significa en la práctica. Carlos no solo gestiona su salud y sus deberes, sino que lo hace dentro de un ecosistema mediático que trata cada señal visible de cambio como un posible titular, independientemente de que dicho cambio refleje algo significativo. Esa presión, según observadores de la realeza que han hablado con ellos, podría ser parte de la razón por la que el palacio ha optado, al parecer, por un ritmo tan lento y deliberado ante lo que realmente está sucediendo. Actuar con rapidez generaría casi con toda seguridad el tipo de cobertura urgente y alarmante que la familia parece decidida a evitar. Actuar con lentitud, por el contrario,
permite al público adaptarse gradualmente, aunque ese mismo ritmo gradual sea precisamente lo que ha alimentado semanas de especulación constante. Hay una extraña ironía oculta en esta dinámica, una que merece la pena reflexionar un momento. La cautela que se está ejerciendo, supuestamente para evitar el pánico, podría ser precisamente lo que genera la curiosidad sostenida que observamos en los canales de análisis de la realeza. Si el palacio hubiera actuado con mayor rapidez y transparencia, esta historia podría haberse resuelto en cuestión de días. En cambio, el ritmo cauteloso y gradual ha prolongado la incertidumbre durante semanas, dando a comentaristas, analistas y observadores casuales tiempo más que suficiente para elaborar teorías cada vez más detalladas, a partir de pruebas cada vez más escasas. Nada de esto constituye necesariamente una crítica a la forma en que el palacio ha gestionado la situación. La cautela institucional, sobre todo en asuntos tan delicados como la salud de un monarca y el futuro de la monarquía, es totalmente comprensible y, sin duda, responsable. Pero sí ayuda a explicar por qué esta historia en particular ha tenido una repercusión tan inusual en comparación con otros ciclos de noticias sobre la realeza, que suelen brillar con intensidad durante unos días antes de desvanecerse por completo del debate público. También vale la pena analizar cómo la familia real en general parece estar respondiendo a este mismo patrón, ya que las reacciones de las figuras secundarias a menudo revelan tanto como las de quienes están en el centro de la historia. La princesa Ana, considerada desde hace tiempo una de las integrantes más trabajadoras de la familia, ha mantenido su agenda prácticamente sin cambios durante todo este periodo, según consta en los registros públicos de sus compromisos. Algunos comentaristas han señalado esta constancia como una sutil señal de tranquilidad, argumentando que si algo realmente urgente estuviera ocurriendo entre bastidores, otros miembros de la realeza probablemente estarían ajustando sus propios compromisos públicos para ayudar a compensar la diferencia. Otros han rebatido esta interpretación, señalando que la agenda de Ana ha sido exigente durante décadas, independientemente de las circunstancias institucionales generales, y que su constancia por sí sola no puede interpretarse razonablemente como prueba de nada en particular. Esta discrepancia, por pequeña que parezca, refleja algo importante sobre la naturaleza de toda esta historia. Casi cualquier prueba disponible puede interpretarse de múltiples maneras, dependiendo de la premisa subyacente con la que se aborde el tema. Una agenda tranquila puede significar que todo está bien, o que todo se está gestionando con cuidado. Una agenda inusualmente ajetreada para William puede indicar una planificación de sucesión natural y gradual, o simplemente que un miembro de la realeza está asumiendo un papel más activo durante un periodo en el que su padre realmente necesita apoyo. No hay ningún detalle que circule actualmente capaz de resolver la historia por sí solo, y esa ambigüedad, más que cualquier rumor específico, es precisamente lo que ha mantenido al público interesado en este tema semana tras semana. Antes de continuar, vale la pena detenerse en otro aspecto de esta historia que a menudo se pasa por alto, ya que rara vez recibe la atención que probablemente merece. El papel de la familia real en general durante un periodo como este suele reducirse, en la mayoría de los reportajes, a una sola frase, cuando en realidad puede tener mucha más importancia de la que la mayoría de los observadores casuales perciben. Según varios corresponsales de la realeza, otros miembros de la realeza de alto rango han aumentado su visibilidad de forma más discreta y menos publicitada durante este mismo periodo, asumiendo compromisos que de otro modo habrían recaído en la agenda de Carlos. Nada de esto ha sido confirmado por ningún canal oficial del palacio, y es muy posible que cualquier aumento percibido simplemente refleje la variación estacional normal en la agenda real, en lugar de algo coordinado o deliberado. Aún así, la teoría persiste entre los comentaristas precisamente porque encaja perfectamente con el patrón general que ya se está debatiendo. Si realmente se está produciendo una redistribución gradual y no anunciada de las funciones,
tendría sentido que dicha redistribución se extendiera más allá de Guillermo y Catalina, afectando al resto de la familia de maneras más sutiles y discretas que individualmente atraen muy poca atención, pero que, una vez más, comienzan a formar una figura reconocible al ser consideradas en conjunto. Analicemos brevemente cómo encaja la presencia pública de Catalina en este panorama general, ya que su visibilidad ha seguido un patrón propio y cuidadosamente observado durante los últimos meses. Según varios comentaristas de la realeza, Catalina ha aparecido cada vez más en compromisos tradicionalmente más asociados con el círculo íntimo del monarca, en lugar de los compromisos que suelen gestionar específicamente los príncipes de Gales. Ese sutil cambio, si es que es cierto, no ha pasado desapercibido para quienes siguen de cerca estos patrones. Algunos han especulado que la creciente presencia de Catalina refleja un esfuerzo más amplio, supuestamente coordinado, dentro del palacio para presentar a Guillermo y Catalina como una pareja unificada y cada vez más importante, mucho antes de que exista una necesidad formal de hacerlo. Otros advierten que no se debe sobreinterpretar lo que podría ser simplemente la progresión natural de dos miembros de la realeza que asumen gradualmente más responsabilidades a medida que se consolidan en sus roles a largo plazo dentro de la institución. Ambas interpretaciones son totalmente plausibles, y ninguna ha sido confirmada por ninguna autoridad real para hablar sobre el tema. Lo que sí se puede afirmar con mayor seguridad es que la compostura pública de Catalina durante todo este periodo ha sido ampliamente destacada y, según la mayoría, muy admirada. Independientemente de las conversaciones privadas que puedan tener lugar tras los muros del palacio, su presentación pública se ha mantenido notablemente coherente, firme y serena, sin ofrecer al público apenas indicios o señales de lo que pueda estar ocurriendo en privado dentro de la familia. Curiosamente, esa coherencia se ha convertido en tema de conversación entre los analistas de la realeza. Varios han señalado que, en momentos de auténtica incertidumbre institucional, la tensión visible solía manifestarse en las apariciones públicas de forma sutil, casi imperceptible, una sonrisa más forzada, una declaración pública más breve, un tono notablemente diferente en los discursos durante los actos oficiales. Según quienes siguen de cerca las recientes apariciones de Catalina, ninguna de estas señales típicas ha sido visible. Si esto refleja una calma genuina entre bastidores o simplemente una excepcional compostura pública, independientemente de las circunstancias privadas, es, una vez más, algo que ningún observador externo puede afirmar con certeza. A medida que esta historia se ha ido desarrollando en las últimas semanas, ha surgido un patrón particular entre los propios analistas de la realeza, y merece ser mencionado aquí, aunque solo sea por transparencia. Se ha formado una división notable entre los comentaristas que creen que toda esta narrativa ha sido considerablemente exagerada por ciertos sectores de los medios en línea ávidos de interacción, y aquellos que creen que el conjunto de pruebas, aunque circunstanciales, apunta a que algo realmente significativo se está desarrollando tras bambalinas. Ninguno de los dos bandos ha presentado pruebas definitivas que respalden su postura, y, siendo realistas, no se debería esperar que lo hagan, dado el hermetismo con el que suelen mantenerse las deliberaciones palaciegas. Vale la pena mencionar explícitamente esta división, porque nos recuerda que incluso entre quienes siguen de cerca a la familia real de forma profesional, no existe un verdadero consenso sobre lo que realmente está sucediendo. Esta falta de consenso no es un fallo periodístico. Es, más probablemente, un reflejo preciso de la escasez de información verificada que existe actualmente sobre lo que podría estar ocurriendo en privado dentro de la familia. Así pues, al concluir este análisis, conviene volver, una vez más, a la tensión central que subyace en toda esta historia. Por un lado, se encuentra un conjunto de hechos documentados y verificables, un monarca ajustando su agenda pública, un heredero asumiendo gradualmente responsabilidades más visibles. Del otro lado se encuentra una enorme y extensa colección de especulaciones, construidas a partir de fuentes no confirmadas, relatos anónimos
y lenguaje corporal cuidadosamente reconstruido, nada de lo cual ha sido corroborado por ninguna autoridad legítima. Entre estos dos extremos se sitúa la realidad vivida de una familia real, afrontando una situación verdaderamente difícil, casi completamente bajo la mirada pública, con muy poco espacio para la reflexión privada que la mayoría de las familias tienen al enfrentarse a cuestiones como el envejecimiento, la responsabilidad y el traspaso gradual de deberes de una generación a otra. Sea cual sea la verdad final, y pueden pasar semanas, meses, o incluso mucho más tiempo antes de que todo se aclare por completo, una cosa parece razonablemente segura de afirmar sin mucho riesgo de contradicción. Esta no es una historia de escándalo, no es una historia de fechorías ocultas, ni de traiciones secretas. En esencia, sea cual sea la forma que finalmente adopte, esta parece ser la historia de un monarca anciano, un heredero preparándose y una institución que intenta, con discreción y cuidado, gestionar una de las transiciones más difíciles que cualquier familia, real o no, haya tenido que afrontar, casi siempre a la vista de un mundo que observa y que quizás nunca llegue a conocer la verdad completa de lo que realmente sucedió a puerta cerrada en el palacio. Gracias por su atención. Si este análisis le ayudó a comprender lo que realmente ocurre tras bambalinas, suscríbase, porque esta historia está lejos de terminar, y le mantendremos informado de cada novedad en tiempo real.